Comenzaron ayer las reuniones de transición entre los ministros en funciones y aquellos que nominó el presidente electo Luis Lacalle Pou. Uno de esos encuentros tuvo lugar en la sede del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En este caso, el equipo que se prepara para asumir tiene al frente a Omar Paganini, un ingeniero y magíster en dirección de empresas que se desempeñó en la industria privada y últimamente está dedicado a la actividad académica en la Universidad Católica. Su vínculo con la política ha sido muy discreto. Desde 2014 integra como asesor el sector Todos hacia Adelante, que justamente encabeza Lacalle Pou. ¿Quién es? ¿Cuál es su perfil profesional? ¿Qué prioridades se ha marcado para su gestión en industria y energía? Vamos a conversar con él a partir de este momento. Ingeniero Paganini, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, gracias a la audiencia. Un poco más cerca el micrófono quizás. Ah, ahí está. Lo tuvimos hace poco en el programa, en ese mismo lugar, en esa misma butaca, en noviembre del año pasado. Correcto, veníamos a anunciar el lanzamiento de la UCU Business School. Ahí está. Se estaba lanzando en ese momento la UCU Business School que usted dirige. ¿Este nombramiento ahora como ministro complica el desarrollo de esa institución que recién estaba levantando vuelo? Bueno, no. La institución está levantando vuelo, como bien decís, y estamos realmente muy contentos con lo que fue este año en cuanto a la actividad que tuvimos, al resultado, a la respuesta de los estudiantes, a la reforma que pudimos hacer, y va a seguir con todo el impulso. Hay un edificio nuevo en construcción. ¿Usted tiene que dejar la dirección? Yo voy a dejar la dirección, en mi lugar va a quedar una persona sumamente idónea, o sea, perfectamente. El equipo va a seguir, es el contador Marcos Soto. ¿Y vinculación suya quedará alguna? Sí, sin duda voy a mantener docencia y probablemente algún acompañamiento a nivel del Consejo Asesor. Yo decía más temprano cuando anunciaba esta entrevista que tal vez sea usted el ministro más técnico y menos político de los que integrarán el gabinete. ¿Está de acuerdo? Puede ser. Vamos a repasar su trayectoria en la academia, en los negocios. Usted se graduó como ingeniero electricista en la Universidad de la República. Correcto. Y después se especializó en emprendedurismo y dirección de empresas. Sí, mucho más aquí en el tiempo. Cuando me integré a la academia estuvimos haciendo formación en esos temas. En un MBA en la Universidad Católica mismo, y emprendedurismo e innovación en Stanford y en Berkeley. ¿Cómo fue su actividad en el sector privado? Por ejemplo, en el año 1990 fundó una empresa de servicios de ingeniería y automatización para la industria. Es correcto, una empresa de proyectos que todavía existe hoy, pero que en su momento, hasta el 95, estaba muy focalizada en automatización. Trabajamos mucho en el sector textil, sobre todo autopista y después textil en general. Trabajamos también para la planta de PepsiCola en Zona Franca, para Inca. En fin, nuestro foco era, en aquella época, la tecnología de automatización estaba empezando. ¿Qué quiere decir automatización en aquel caso? ¿Con qué ejemplos? Bueno, por ejemplo, automatizamos los lavaderos de lana para que no tuvieran que intervenir la regulación de los distintos etapas del proceso, se podían realizar en forma automática y se podía además tener información en tiempo real de lo que estaba pasando. Lo mismo con las cardas de peinado, con todo el proceso de peinaduría. Eso lo hicimos en varias plantas en Uruguay, en la Argentina y en Estados Unidos. ¿Otro ejemplo? Otro ejemplo, la dosificación de materiales químicos en una planta de teñido, o la mezcla y la automatización del proceso de la producción de jarabe en PepsiCo, en Inca una cosa similar. O sea, en aquella época estaban usándose mucho la electrónica embebida adentro de las máquinas, bastante hardcodeada, en el sentido de que eran... Bastante hardcodeada, ese es un término bien de ingenieros que el público no entiende. Básicamente eran aparatos especiales que se programaban para hacer determinada secuencia. Hoy eso es mucho más sofisticado, computadoras más inteligentes y demás. Yo decía, estuvo en esa empresa hasta el año 95 y en ese momento se integró al staff directivo de Pailana. Correcto, en aquel tiempo me fui a vivir a Paysandú, estuve en la dirección de la fábrica de Pailana hasta el 2001, fue una etapa donde fui cambiando desde la tecnología hacia la dirección de la producción. Tuvimos todo el desafío que tuvo el sector textil uruguayo, que lamentablemente después terminó complicado, que era pasar de una producción de tejido muy estándar, muy commodity, a seguir la moda, incorporar todo lo que es el tejido para el mercado femenino y para las firmas de líderes del mundo. Se hizo una alianza muy buena
con unos diseñadores italianos, y se empezó a copiar el modelo italiano de agregar valor y diseño cada vez más, lo cual también complica la producción en lotes más cortos, dificulta o sofistica mucho lo que hay que hacer, y hay que aprender mucho a usar materiales diferentes, química diferente, procesos distintos. Todo eso se realizó con mucho éxito, pero claro, después el sector textil conocido de uruguayo cerca tuvo esa experiencia problemas. porque estuvimos ahí mismo, viéndola en el lugar, en Paysandú. Era una ilusión grande para Pailana y para el departamento en aquel momento. Y funcionó muy interesante hasta que se empezó a complicar el mundo después. Yo cuando ya me había venido para Montevideo, pero la crisis del 2008 diré que fue la crisis mortal, porque todo el desarrollo de los mercados sofisticados se cayó en 2 años. Pero estuvo muy interesante eso de transformar una industria clásica, tradicional, en una industria que sigue la moda, que tiene diseño, que tiene valor agregado. Entre 2001 y 2003 integró la consultora ITC de Antel. Correcto. Esa fue la razón por la que me vine a Montevideo. ¿Qué es esa consultora? Capaz que no todos los oyentes la conocen. Bueno, Antel tiene una consultora que en aquella época tenía el foco sobre todo de ayudar en la transformación interna de Antel y de organismos del Estado, pero fue cambiando después hacia exportar know-how de gestión de las telecomunicaciones al exterior, como por ejemplo a Ecuador. Ellos han seguido operando hasta hoy. Yo me retiré en el 2003. En el 2003 se zambulló en lo académico. Exactamente. En el 2003 vino la oferta de ser decano de ingeniería en la Universidad Católica, que en aquel momento era una facultad pequeña que se estaba desarrollando en forma, inicial, y ahí estuve 9 años y muy satisfecho de lo que pasó. Hoy la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad Católica es pujante, tiene investigación, tiene investigadores de primer nivel y también tiene carreras diversas de todas las áreas de ingeniería, tal vez menos la ingeniería civil de las clásicas. Antes de que tú me reclames esto, que fuiste alumno de eso. Y bueno, estuve ahí como decano hasta el 2012, perdón. Los periodos son de 3 años. Y después la universidad me invitó a ser vicerrector de administración. En aquel momento el nombre era distinto, pero hoy el cargo es vicerrector administrativo, es el gerente de la universidad, de alguna manera, y ahí estuve 6 años. Ahora, también en la Universidad Católica, Paganini dirige el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable, que ha participado del debate de estas cuestiones, ha hecho aportes interesantes, ha promovido algunas de las reflexiones, ha seguido de cerca la transformación de la matriz energética en Uruguay. Cuéntenos a propósito de eso, de nuevo, para el oyente que no está al tanto. Bueno, en el 2010, un profesor de la UDELAR, amigo mío, a quien mucho quise, Omar Braga, se acercó y nos invitó a escribir un libro sobre una metodología para evaluar la transformación energética y cuál sería su óptimo en Uruguay. Se armó un equipo multidisciplinario para hacerlo, integramos gente de distintas generaciones y distintas formaciones, y se hizo un libro que se llama La función eléctrica y la visión multidimensional de la transformación. Ese libro es un libro un poquito gordo, que tiene al principio una metodología para evaluar distintas escenarios y estrategias de transformación, y después tiene una puesta al día en la época sobre las distintas tecnologías energéticas. Y eso fue un poco el punto donde arrancó el observatorio, digamos. Lamentablemente Omar falleció pocos meses después de su lanzamiento, y también fue un poco su legado poder hacer el observatorio. Integramos al ingeniero Tierno, que había tenido amplio desempeño en ANCAP, al contador Parroni, que había estado en UTE como gerente general, a Alfonso Blanco en aquel momento, que hoy dirige OLADE, en fin, distintas personas, el economista Javier de Aedo, un grupo multidisciplinario. Después, más adelante se han aproximado gente más de la visión legal, está el doctor Marcant, y ese grupo ha ido funcionando en una reflexión sobre lo que venía pasando en la transformación, donde hemos ido marcando sus pros y sus contras, sus desafíos y sus oportunidades. Sí, ahí hay una buena base en la que usted se apoya ahora para asumir este cargo, ¿no? Por supuesto, sin duda. Y eso fue también lo que me llevó a empezar a colaborar con Luis, ya en la campaña anterior. Ahí está. Usted se integra en 2014 al sector de la calle Pou. ¿Tenía militancia política previa? Bueno, sí, en el 83. Ah, bueno, la generación 83. Sí. Yo en realidad fui consejero estudiantil en la primera generación después de la intervención de la Universidad de la República, en la Facultad de Ingeniería. Encabecé la lista de la Federación de Estudiantes de la CEPFEU. La CEPFEU, que fue la forma que tuvo el renacimiento del gremialismo estudiantil todavía en dictadura, ¿no? En realidad en el 81 empezamos con las revistas universitarias. La de Ingeniería
era integrando. La recuerdo bien. La recuerde, sí, claro. Incluso nos habíamos reunido contigo algunas veces, en aquellas épocas pretéritas, los asados, las candombailes, todo ese tipo de cosas, la Semana del Estudiante en el 83, y el consejo paralelo que se armó cuando terminó la intervención y preparábamos la vuelta al cogobierno, y el cogobierno entre el 85 y el 87 estuve como presidiendo la elección estudiantil. Después, entonces, en materia política, si vamos a los partidos... Bueno, tuve una etapa en la democracia cristiana, en la juventud de la democracia cristiana, trabajando con Pablo Mieres, por ejemplo, que era en aquel momento el secretario general. Y en la actividad... Y me fui alejando de la política, básicamente para la actividad profesional, y retorné ahora en el Partido Nacional. Como asesor. Sí. Como asesor. No ha tenido una figuración pública importante. No, en algún momento, en alguna conferencia o charla, como referente en temas de energía del sector, pero nada más. Después de hacer este recorrido por su trayectoria profesional y académica, con estos toques también de actividad política, la pregunta es, ¿por qué decide dar ahora este paso? ¿Por qué se aleja de la academia? ¿Por qué pasa a un cargo en el Poder Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, porque es un gran honor y una fuerte responsabilidad que me ha impuesto el presidente electo de proponerme esta responsabilidad que es muy difícil negarse a ella, digamos. Se había manejado su nombre para presidir una empresa pública. Sí, concretamente de UTE se hablaba, ¿no? Se hablaba, con el presidente electo no habíamos hablado de eso, pero era una posibilidad, sí. Me parece que estamos en una etapa de transformación en el sector de la energía y en el de la producción en general, que presenta un montón de desafíos, y esos desafíos justamente vale la pena responderlos desde las políticas públicas, y es eso a lo que me quiero buscar. Es tan obvio que alguien que ha estado metido en el sector privado y en la academia se entusiasme con la posibilidad de encabezar un ministerio. No sé. He estado bastante vinculado a dirección de organismos más o menos complejos, como puede ser la Universidad Católica, o sea que de alguna manera lo que es la gestión no es algo nuevo para mí, tampoco antes en la industria. Mezclar la gestión con una visión de país y a dónde debemos ir me entusiasma. Evidentemente voy a tener que aprender las reglas de juego de otro ámbito, que es el ámbito público y el ámbito político. Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, vemos cómo va a encarar justamente el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Tal vez sea el ministro más técnico y menos político de los que integrarán el gabinete del presidente electo Luis Lacalle Pou. Estará al frente de la cartera de Industria, Energía y Minería. Se llama Omar Paganini, tiene 57 años, es ingeniero y magíster en dirección de empresas. Es el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica y desde hace 5 años integra como asesor el sector Todos del Partido Nacional. Con él estamos conversando esta mañana. Ingeniero Paganini, como subsecretario lo acompañará el diputado del Partido Colorado Walter Berry, de Paysandú, y como directora general de secretaría la abogada nacionalista Macarena Rubio, de Florida, que fue secretaria general de la Intendencia con Carlos Enciso. Es decir, en su gestión lo acompañan 2 políticos. Es correcto, es correcto. ¿Los conocía previamente? A Walter sí, porque como te dije, viví en Paysandú 7 años. De aquella época lo conocí. Y socialmente nos encontrábamos algunas veces, tenemos una familia muy amiga mía que fueron parientes de él, así que lo conocía socialmente. Ahora tengo que encarar la relación en otros términos más profesionales y políticos. La designación estuvo a cargo del presidente electo, que fue negociando con los partidos de la coalición multicolor. ¿Usted incidió en el armado de este equipo? No, este equipo fue parte del acuerdo que se organizó a nivel de presidente electo. ¿Y es sencillo largarse a trabajar en conjunto sin que exista confianza previa en lo político, en lo personal? Bueno, es el desafío que tiene todo el gabinete, que así lo marcó el presidente electo con mucha claridad. Él quiere que justamente transformemos esta coalición en un equipo y por eso así están armadas las cosas. Te puedo ir adelantando que las reuniones que hemos tenido esta semana, que han sido muchas, me tienen muy satisfecho con cómo funciona el equipo, también con Macarena Rubio, que tiene mucha experiencia en la parte de gestión pública a nivel de la Intendencia de Florida, de la cual fue secretaria general. La Dirección General del Ministerio creo que está muy bien asignada. ¿Y Berry qué aporta, el diputado Berry? Bueno, Berry estuvo en la Comisión de Industria muchos años como diputado, conoce muy bien, y probablemente mejor que yo en este momento, lo que es el sector industrial a nivel de todo el país. También es bueno recalcar que el equipo tiene personas del interior,
lo cual nos da un alcance y una mirada nacional, que es una de las improntas que el presidente electo quiere poner. Y Berry, por ejemplo, puede aportar capacidades de negociación, diálogo con el Parlamento, por ejemplo. Y sin duda, él estuvo muchos años. ¿Puede complementarlo usted en ese sentido? Sin duda, estuvo muchos años en ese rol y también en el otro rol, que es mirar desde la oposición al ministro de Industria, así que seguramente en eso va a ser una gran ayuda. ¿Qué le pidió el doctor Lacalle Pou? ¿Con qué espíritu se supone que usted asume? No, el espíritu general que pidió Lacalle Pou a todos es mucho trabajo, mucha austeridad y lograr cambios, marcar huella, dejar huella de este gobierno para mejor y mejorar para todos. Enseguida hablamos de eso, pero antes, nombres. En este ministerio son figuras importantes los directores nacionales de energía, industria, minería. ¿Ya están? No. ¿Ya están esos cargos? No, estamos en plena etapa de conformar el equipo. ¿Con qué criterios? Me reservo la pregunta porque justamente lo que queremos es un acuerdo amplio que no genere rispideces, no hay que adelantar nada. Ayer de tarde se reunió por primera vez con el actual ministro Guillermo Monsecchi y con la subsecretaria Olga Otegi. Supongo que los conocía de antes. Sin duda, sobre todo a Olga, interactuaba bastante. Participó también el futuro subsecretario Walter Berry. ¿Cómo evalúa la reunión? Fue una reunión muy constructiva, muy amplia, muy abierta, con un muy buen tono. Nos hicieron entrega de documentación, que va a seguir este proceso, por supuesto, y se habló abiertamente de muchos temas, más en yo diría una tónica de intercambiar información y comunicarnos algunas prioridades, y también contarnos un poco cómo había sido el enfoque y la impronta de ellos, para que tomemos conocimiento. Diría que fue una reunión inicial bastante larga y muy constructiva. ¿Siguen, entonces? Sí. ¿Cuándo es la próxima? Mañana. Ah, mañana mismo. Vayamos a lo que usted hará, a por dónde irá el Ministerio de Industria, Energía y Minería, encabezado por el ingeniero Paganini. Por ejemplo, estaba mirando el documento multipartidario, el acuerdo multipartidario Compromiso por el País, el que dio lugar a la coalición que asumirá el 1 de marzo. Hay un capítulo dedicado a empresas públicas donde en un momento se señala fortalecer las unidades reguladoras, ampliando sus competencias y otorgándoles más independencia y mayores recursos. Se habla de fijar tarifas de servicios públicos basándose en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras. ¿Esta es un área en la que usted va a tener un énfasis puesto? Sin duda. Nosotros tenemos todo un concepto de que hay que transformar el rol de las empresas públicas, separando los papeles que sean, en alguna medida, históricamente el Uruguay funcionó, históricamente me refiero realmente históricamente, o sea, 100 años atrás, se diseñó un sistema institucional donde la energía se manejaba en dos grandes entidades, ANCAP y UTE, que tenían a la vez el rol de ser el prestador del servicio, pero también de ser el regulador y también en alguna medida de ser la agencia de desarrollo y la generadora de política. Esto compartido con el gobierno central, por supuesto, pero a medida que avanzó el tiempo y con los cambios que han habido, los sectores se han ido complejizando mucho, hay muchos actores, tanto en el sector eléctrico como en el sector de los combustibles, y empieza a ser ya perentorio separar roles y de alguna manera asegurar que las empresas se van focalizando en prestar el servicio de la manera más eficiente e innovadora posible, y por otro lado que las reglas de juego vengan dadas de otra manera, desde afuera, por una entidad técnica independiente, que son los reguladores. Sí, la URSEA, en este caso la URSEA, ya existe. Ambas existen, la URSEA y la URSEC. La URSEC tiene que ver con comunicaciones, la URSEA con energía y agua. La URSEA viene de la ley de marco regulatorio eléctrico, se creó con otro nombre, después le agregó el agua, era de energía eléctrica solo. Las unidades reguladoras tienen que asegurar de alguna manera que el mercado funcione eficientemente. Tienen que asegurar que el cliente, el consumidor, reciba la calidad y la seguridad que corresponde, pero también tienen que lograr en sectores que son naturalmente monopólicos o oligopólicos, tienen que asegurar una oposición de intereses para lograr la eficiencia y que las tarifas se definan de acuerdo a criterios técnicos. ¿Cómo sería esto? ¿Qué diferencias implicaría con respecto a lo actual? Hasta ahora, los equipos técnicos de los entes
elevan una propuesta a sus directorios y estos directorios las trasladan al Poder Ejecutivo. En definitiva, la resolución es del Poder Ejecutivo. Sí, la resolución va a seguir siendo del Poder Ejecutivo porque así está fijado en nuestro marco legal. Lo que nosotros estamos poniendo es la necesidad de una información independiente por un organismo independiente que puede determinar de manera no comprometida, digamos, cuál es la evolución de los costos y cuál es las reglas de juego de cada sector. Entonces, de esa manera el Poder Ejecutivo después tiene que tomar la decisión, pero la toma informado por un organismo que dice, bueno, los costos evolucionaron así o podrían haber evolucionado así. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido hasta ahora es eficacia. O sea, el Uruguay tiene un buen desarrollo de los servicios públicos y del acceso a la energía. Habrá cosas para mejorar, pero tiene uno muy bueno. Pero no hay una fuerza hacia la eficiencia. Entonces las cosas se hacen bien, se hacen a veces rápido, a veces no tan rápido, pero se hacen, a veces comparado con la región bien. Pero bueno, hemos tenido costos altos. Sí, está permanentemente publicándose la tabla comparativa, ¿no? De los precios acá y en otros países de la región. Y el debate es permanente a propósito de por qué tenemos estos niveles de tarifas y sobre todo el impacto que tienen esos precios después en la producción, por ejemplo, o bueno, en los hogares y en el consumo individual de los uruguayos, ¿no? Esa discusión está abierta de manera permanente. Todo el tiempo. ¿Vamos a tener un cambio drástico en esa materia? Por ejemplo, esos criterios que usted recién explicaba, ¿cuándo entrarían en vigor? Bueno, estamos todavía en el proceso de conformar este gobierno y evidentemente esto tiene muchas aristas, ¿verdad? Una de esas aristas es la arista fiscal. Las empresas públicas son del Estado, producen recursos que legítimamente el Estado tiene derecho a recibir, como cualquier accionista de una organización de ese porte tiene derecho. Ese es un debate, ¿no? Hay quienes sostienen en el sistema político que las empresas públicas no deberían dar ganancias. Bueno, cualquiera que invierta miles de millones de dólares en un emprendimiento, y el Estado uruguayo no tiene que ser la excepción, tiene que recibir ganancias razonables por eso. Eso es lo más lógico. Sin embargo, la discusión está. Bueno, perfecto, pero la ganancia, el problema es que si no se producen esas ganancias, no tiene sentido invertir esos recursos ahí. La discusión va de extremo a extremo. Están los que dicen las empresas públicas no deben dar ganancias, no son para ganar dinero, y están los otros que dicen a las empresas públicas tratemos de sacarle el máximo posible para arreglar los problemas fiscales, ¿no? En mi visión, ni lo uno ni lo otro. Cualquier empresa utility eléctrica en el mundo genera ganancias y así consigue inversión, porque si la inversión no tiene retorno es muy difícil de justificarla, y la inversión es siempre necesaria en un sector cada vez más cambiante. Tampoco en criterio discrecional de me das lo que necesito y después vemos cómo te arreglas. Entonces, esto es la transición en la que queremos ir, a criterios más objetivos, más empresariales de manejar los números de las empresas públicas. Y si vamos al cortísimo plazo, todo se encamina a que el próximo gobierno sea quien en marzo resuelva un ajuste de tarifas. En enero el Poder Ejecutivo saliente ha dicho no vamos a corregir ni siquiera por inflación. ¿Cómo está manejando usted esa discusión? Bueno, es una discusión que estamos manejando en la interna del equipo económico con la economista Arbeleche, con el director Alfie. No tengo una respuesta clara. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Una cosa es manejar criterios técnicos para tarifas, pero esos criterios tienen que acompañar los costos. O sea, uno no puede decir, me subieron los costos y entonces no subo, porque eso lo que hace es desfinanciar. Uno lo que tiene que hacer es decir, ¿cómo hacemos para que los costos bajen? Y a medida que van bajando los costos, acompañamos. Entonces, en la coyuntura inmediata, bueno, la discusión es mucho más concretita y no me voy a meter demasiado. Creo que vamos a tomar una decisión en conjunto y la comunicaremos en su momento. Pero lo que parece que se hubiera hecho es poner la carreta delante de los bueyes, digamos. La otra posibilidad, esa que en algún momento manejó el propio Lacalle Pou, que el ajuste de tarifas se hiciera en enero en este gobierno y le pasaran, entre comillas, la factura a la próxima administración, ¿esa quedó descartada? Sobre eso no estoy en condiciones de opinar. ¿A usted le cambió en algo en su planificación que el Poder Ejecutivo no ajuste tarifas en enero? No, yo creo que el enfoque general, sobre todo a nivel del Ministerio de Economía, sí cambia. Me preocupa ver cómo está la situación financiera de las empresas para ver si este ajuste no las afecta en el corto plazo. Eso desde mi cartera es lo que preocupa, porque ese tipo de decisiones así un poco
fuera de una planificación pueden afectar problemas financieros de corto plazo. En el largo plazo no, en el largo plazo queremos ir a una fijación técnica de tarifas, como dice el programa. Con el ingeniero Omar Paganini, futuro ministro de Industria, Energía y Minería, continuamos enseguida. Hablamos recién de tarifas, pero me gustaría hablar más en general del cambio en la matriz energética. Me gustaría ver los desafíos que tiene la industria en el Uruguay en este 2020 que se viene. Sobre esos puntos volvemos enseguida. Ingeniero Paganini, durante los gobiernos del Frente Amplio, Uruguay transformó de manera fuerte su matriz energética, con la apuesta a las fuentes eólicas, fotovoltaica, biomasa, que se sumaron a las centrales hidroeléctricas. Nuestro país tiene hoy una dependencia mucho menor que en el pasado de los combustibles fósiles, ¿no? ¿Cómo evalúa usted este proceso que lo ha seguido de cerca desde el observatorio, justamente? Bueno, como gran titular lo hablamos muy positivamente. Es más, incluso mi partido participó en el acuerdo multipartidario del 2010 que iba en esta dirección. Hoy tenemos una matriz eléctrica casi totalmente renovable, como tú decías. Tenemos algunos matices. Días el informe de la Agencia Internacional de Energía que colocó a Uruguay en el cuarto lugar en el mundo y primero en Latinoamérica en generación en base a eólica y fotovoltaica. Correcto, y eso va a ser así, algo muy positivo. Tenemos algunos matices sobre algunas cosas que se hicieron en el programa. La principal diría que en nuestro mix óptimo, aquel famoso del libro, y que el que después fue a dar también algo parecido a la visión del acuerdo multipartidario, el mix era distinto. O sea, de alguna manera Uruguay jugó muy fuerte hacia la eólica, mucho más que lo que se pensaba, y hoy tenemos 1.700 megavatios de renovables, con lo cual hay excedente fuerte de energía. La energía renovable tiene que tener algún excedente porque es variable. Pero hoy tenemos excedentes muy fuertes y eso de alguna manera impacta en la cuenta porque uno está pagando energía que no necesita o está vertiendo en las represas agua que le sobra. Entonces estamos exportando energía más que nunca también, sí, ¿no? Por supuesto y por suerte. Porque todo esto además se complementó con una mayor interconexión. Pero lo que estamos exportando es de oportunidad. Estamos exportando de acuerdo a si hay oportunidad de vender en Brasil o en Argentina con con precios que varían mucho. Y entonces a veces producen ingresos interesantes, a veces no. Una de las cosas que hay que hacer es exportar más y de acuerdo a un acuerdo más firme, más de largo plazo, que permitiría solucionar un poco este problema. Tenemos una central de ciclo combinado, costó un montón de dinero para respaldo, el respaldo es imprescindible. Acaba de inaugurarse, ¿no? Pero prácticamente el factor de utilización va a ser bajísimo, entonces de alguna manera eso muestra que hay una sobreinversión, que fue un poco nuestro comentario. Más allá de eso, que es un tema, yo diría que en el mediano plazo se arregla, el plan nos pareció positivo. El paso hacia mantenerse en la línea de la sostenibilidad en energía requiere ahora atacar el tema del transporte, digamos. Porque Uruguay sigue siendo un país que depende muy fuertemente del petróleo y el petróleo se usa sobre todo para el transporte, algo para la industria, pero cada vez menos porque lo que se usa a ese nivel es leña o gas, digamos. Entonces, ¿cuál es la línea de acción? Bueno, ya está útil la línea de la movilidad eléctrica, la vamos a profundizar. Esto es una de las cosas que va a ir pasando. Además hay que tener claro que en el mundo lo que está pasando es que de alguna manera están borroñando las fronteras entre los sectores tradicionales de energía. O sea, de alguna manera la electricidad se mete en el transporte, pero también pasa que cuando uno pensaba en una red eléctrica hace 20 años era grandes generadores distribuyendo energía desde puntos centrales a través de una red que tenía transmisión y después distribución. Y lo que estamos viendo es que van apareciendo cada vez más, por la evolución de costos de la fotovoltaica, sobre todo, la tendencia a la autogeneración, lo que se llama el prosumidor. Y eso cambia los negocios. Porque prosumidor, mezcla de productor y consumidor de energía. Exactamente. Entonces, si yo construyo un edificio grande y puedo colocar un montón de paneles solares, una parte de la energía me la proveo, e incluso a ciertas horas me conviene enviarla hacia la red porque me sobra y tomarla de noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la red se transforma de ser un lugar de distribución a ser un lugar de intercambio. Un lugar de intercambio cambia el negocio porque hay sustitutos. Ya mi negocio no es generar, mi negocio es más complicado. Hay algunos que generan y le dan respaldo al sistema, pero hay una red que sirve para intercambiar. Entonces, por ejemplo, simulaciones que uno puede hacer sobre viviendas normales en unos años,
indican que la red va a transitar mucha energía, pero los generadores grandes van a vender menos energía en proporción. Entonces cambia el negocio, porque al aparecer sustitutos, en el fondo yo puedo elegir si pongo panel solar o compro la energía. Que en el caso del combustible yo puedo elegir si consumo combustible líquido o consumo combustible eléctrico. Eso hace que mirar al sector como dos hilos aislados y medios monopólicos va cambiando. La red va a seguir siendo monopólica porque la red es una, sí, pero la generación y el intercambio de energía no. Entonces hay que prepararse para ese mundo que es mucho más flexible. Volviendo al transporte al que usted se refería hace un rato, entonces se va a avanzar, la idea es avanzar hacia la movilidad eléctrica. Sí. Y la variante del hidrógeno, que en el que ANCAP ha venido trabajando bastante, ¿no? Sí, a ver, vamos a ubicar las cosas en su término. Hoy, para vehículos normales, de tamaño pequeño y normales, no es una opción. No, es sobre todo para transporte de carga y eventualmente transporte de personas, transporte público, ¿no? Transporte de ómnibus, digamos. Entonces, si vamos por yo quisiera ir un poquito para atrás. Creo que lo que estamos viendo como tecnología madura es el transporte eléctrico en vehículos de baterías. China está apostando muy fuerte en esa dirección. Varias compañías de autos líderes del mundo están fabricando autos completamente eléctricos, desde por supuesto Tesla, que ha sido el líder, hasta Volkswagen, pasando por Mercedes-Benz. En fin, hay modelos de BMW, de Ford. Hay algunas como Volvo que anuncian que no van a fabricar más autos a combustión interna dentro de muy pocos años. O sea que por un lado el auto eléctrico o el vehículo eléctrico de baterías es una realidad. Avanzará más o menos lentamente, pero avanzará. Y es la solución que energéticamente es más razonable, en el sentido de que lo que uno usa de energía eléctrica termina volcándose en el movimiento del vehículo en un mayor porcentaje. La tecnología del hidrógeno ahí pierde por goleada todavía. O sea, la tecnología del hidrógeno, si uno tiene 100 kilowatt-horas de energía eléctrica, termina usando 20, 25 en mover el vehículo, el resto lo pierde por el camino. Entonces, en ese sentido no es la opción hoy. Pero ¿qué ventaja tiene el hidrógeno? Tiene la ventaja de la alta densidad energética. O sea, uno en un tanque con hidrógeno guarda mucho más energía que en una batería del mismo tamaño. Por lo tanto, si uno tiene un vehículo grande y quiere ir hacia el transporte eléctrico, el hidrógeno empieza a ser una opción. Y es en esa dirección que estuvo trabajando ANCAP en un proyecto piloto. Sí, un proyecto que apunta a probar esta forma de energía en flotas, ¿no? Flotas de camiones, por ejemplo. Sí, o de ómnibus. Entonces, el problema es que uno precisa toda una infraestructura para el hidrógeno, que no existe. Mientras que para la electricidad sí existe. O sea, uno tiene una infraestructura para distribuir la electricidad que ya está puesta, que la red habrá que reforzarla en algunas horas, pero básicamente está. Los cargadores eléctricos son un tema, pero es un tema de costos relativamente bajos, mientras que para el hidrógeno uno precisa hidrolizadores, eventualmente ver si lo almacena el hidrógeno, si lo distribuye. Estamos hablando de una inversión mucho mayor si lo vamos a hacer en escala real, no piloto. Por otro lado, si estamos apuntando al transporte de carga para el hidrógeno, es un nicho pequeño. Un nicho importante porque mueve la economía pequeño, pero requiere infraestructura de larga distancia. Entonces no es un hidrolizador, es muchos, en algunos puntos centrales. Entonces, en mi opinión, este es un proyecto piloto interesante para aprender, pero que en el menú del Uruguay no va a estar en el corto plazo. Para ir cerrando por hoy, ingeniero Paganini, quedan más preguntas sobre energía. Por ejemplo, no anduvo el proyecto de la regasificadora. Ustedes han planteado que se necesita algo así en Uruguay, aunque de otra escala. ¿Cómo es concretamente lo que están pensando? Bueno, no exactamente. Nosotros fuimos muy críticos del proyecto de regasificadora en su momento desde el observatorio, ahí con la independencia que da el técnico. Sí. Ahora con la realidad que da el ejecutivo hay que ser más cauto, pero francamente lo que sucedía con la regasificadora era que no era un proyecto del tamaño adecuado por Uruguay. Cuando lo pensaron en alianza con Argentina tenía alguna lógica, eso ya sabemos todo lo que pasó. Lanzarse solo Uruguay era una apuesta bastante, diría, temeraria, y así terminó. Hubo otros problemas que no vienen al caso, pero el gas natural es un energético que en el mundo se está desarrollando más fuerte que el petróleo y a la par con las renovables. ¿Por qué? Porque es más limpio, porque hay mayores reservas, porque es más abundante, porque está menos centralizado en ciertas zonas del mundo, y además porque aquí tenemos cerca bastante gas natural, en Argentina, en Bolivia. Entonces, pensar en tener el gas natural en la matriz, por supuesto que sí. Otra cosa es decir, bueno, nos
resignamos a no tener el gas argentino o el gas boliviano. Y esto lo quiero enmarcar en una visión un poquito más amplia. En el mundo sucede que el generar integración energética en los países cercanos es una de las claves de la integración económica. Así ha sucedido en Europa, así sucede en América del Norte. Entonces, si uno está pensando en que eso, tenemos fuentes energéticas fuertes en Argentina, en Bolivia, tenemos hidroeléctricas grandes, tenemos un montón de cosas en la región, no parece sensato decir esto no va a funcionar. Tenemos siempre el problema de que, bueno, Argentina ha ido y venido con el asunto del gas. Nosotros pensamos que eso no va a ser inmediato, pero eso va a terminar siendo una realidad, y a través de la generación de un mercado energético regional también acceder al gas boliviano. Todo indica que ese sería el camino razonable, sobre todo porque hoy nos tenemos un apuro por tener gas natural ya. Tenemos una central de ciclo combinado que está siendo alimentada de Argentina, pero se usa poco. Se pueden solucionar los problemas a nivel de las empresas. Hay gas de este lado, hay demanda del otro. Incluso sería que hasta la forma razonable de utilizar la central de ciclo combinado, de repente vender electricidad, recibir gas, en fin. Se ha trabajado en esa dirección, no estamos diciendo que no, hay que seguir en esa dirección. No creo que por el corto plazo haya que plantearse una regasificadora. Y por último, ya con poco tiempo, en cuanto a la industria, ¿por dónde empezar? Bueno, a ver, está claro que el Uruguay es un país muy pequeño, que su industria, si es viable, es una industria exportadora. En ese sentido, el problema principal es la competitividad. Yo diría que los problemas son dos: la competitividad y la innovación. Estamos en un mundo que cambia muy rápido, hay que ser muy flexibles, hay que tener mercados. Si uno no tiene los mercados, evidentemente una industria que tiene que ser exportadora se le complica. Entonces, el foco tiene que ser fortalecer la competitividad, lo cual impacta en los costos, entre otros en los costos de la energía que veníamos hablando, acceso a mercados internacionales y apoyar fuertemente lo que es la innovación y también la trama de pymes en torno a las industrias, porque la industria moderna no es la industria aquella que tiene un gran local con 2.000 empleados, con el silbato que indica el comienzo y el fin del turno, sino una unidad productiva flexible, más pequeña, integrada a un ecosistema de pymes, algunas en el país, otras en otros lados, y esas redes internacionales de producción son donde Uruguay tiene que insertarse, lo cual es un desafío grande, implica una visión diferente de la que normalmente se tiene, y también indica empezar a entender que también es industria cosas como el desarrollo de tecnología, de software, servicios en general. Entonces, en esa visión el Uruguay tiene un lugar si nos miramos internacionalmente, pero tenemos que ser flexibles y abiertos porque no nos queda otra. Bueno, esto por supuesto queda para profundizar, apenas lo hemos esbozado. Ingeniero Omar Paganini, futuro ministro de Industria, Energía y Minería, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Quedan entonces temas varios para ir abordando, quizás en el verano mismo, cuando avancen los preparativos, y si no, bueno, ya cuando asuma la cartera. ¿Le parece? Perfectamente. Muchas gracias por todo.